gracias. Bueno, en primer momento agradezco tanto su participación como parte del comité como el que esta mañana nos acompaña. Brevemente, pues reitero, ¿no? El título del trabajo es El fomento de los lazos hispanoamericanos en las relaciones entre México y España, propuestas desde las vertientes conservadora y liberal, desde 1880 hasta 1910. Bueno, comentando pues la cuestión del planteamiento del problema, para el análisis de las manifestaciones del hispanoamericanismo, pues en primer momento pues fue enfrentarse al hecho de que esto aborda una problemática bastante amplia y difusa, con bastantes matices, ¿no? En la temporalidad que seleccioné, pues esto se desarrolla en lo que Hobson pues denominaba como la era del imperio, donde pues vemos un desarrollo del imperialismo colonial con un énfasis en pues los méritos de la raza sajona, lo cual nos habla pues de una serie de dinámicas raciales en las cuales se concebía la noción de el pueblo latino que iba en declive, ¿no? Entonces parte del problema que se fue bueno, el que fui abordando, pues tiene que ver con una serie de contraposiciones raciales en las cuales, pues por un lado estaban los pueblos de origen latino y por otro lado una constante referencia a la contraposición con los pueblos sajones, ¿no? En este sentido, el hispanoamericanismo, pues forma parte de un desarrollo del regeneracionismo español, como, bueno, sobre todo enfatizaba en un punto de crisis, ¿no? Ante el resultado de la guerra entre España con Estados Unidos y pues las consecuencias que esto trajo para el impacto, digamos, de la autoestima hispana, ¿no? Entonces, un aspecto que destaca mucho pues es que gran parte de estas manifestaciones pues vienen dadas a partir de expresiones coyunturales, ¿sí? A lo largo pues de las décadas de estudio y bueno, una variedad de manifestaciones, sobre todo en la literatura, en la bibliografía, pues hay conceptualizaciones en torno a una corriente o corrientes tanto liberales o con más rasgos liberales como conservadoras, énfasis en que de alguna u otra manera en distintos momentos pues había una mayor retórica que práctica o viceversa, vinculadas justamente pues a una u otra de estas vertientes. Entonces, en este caso, un aspecto importante fue ver cómo estos elementos del regeneracionismo español ligados al hispanoamericanismo, pues sí forman parte de una construcción nacional desde España, pero a la vez se relacionan con la propia construcción nacional desde México, y empatan en estos esfuerzos por conformar una comunidad transnacional. En este sentido, pues lo que marco es que hay una cierta extrapolación de elementos identitarios que normalmente forman parte pues de esta construcción del Estado-Nación. Bueno, y a grandes rasgos, únicamente voy a referir al objetivo general, que fue pues analizar las manifestaciones del hispanoamericanismo en México entre la década de 1880 y la de 1910, examinando su desarrollo a la luz de corrientes contrastantes del momento, como el panamericanismo, el latinoamericanismo, el indigenismo, a partir de un enfoque dual, que fue por un lado institucional, tanto gubernamental como de la propia institución eclesial, y por otro lado pues el de difusión en la opinión pública, atendiendo pues a la política nacional e internacional mexicana, así como a los ámbitos religiosos, propiamente el católico y el idiomático. En este sentido, pues examine fuentes tanto desde México, generadas en México, como desde España. La hipótesis de la cual se partió fue que pues el hispanoamericanismo en México, durante esta época del Porfiriato, habría registrado una gran heterogeneidad gracias a la participación de actores de adscripción diversa, habiéndose percibido afinidad entre la población católica a partir de la consideración de dicha religión como algo consustancial a la población de origen hispano. Sí, esta noción pues consideraba se vería reforzada tanto en el marco de la política de conciliación
como los propios esfuerzos de reforma religiosa de la época y pues ante la presencia de sectores antagónicos al catolicismo y la contraposición de la propuesta panamericana que en esa época pues estaba emergente. En este sentido pues se parte del supuesto de la religión como algo que forma parte, vaya, del hispanoamericanismo de tipo conservador. Bueno, brevemente, en este caso, pues mi perspectiva buscó posicionarme desde un punto en el cual tratara de alejarme de un esquema modelo de desviaciones, tratando de examinar estas manifestaciones no como unos originales que se originaban, vaya, desde España y que se replicaban de manera más o menos fiel en el lado americano, concretamente en México. Antes bien, pues me interesó ver la perspectiva de conjunto de este fenómeno, atendiendo pues a la heterogeneidad de los planteamientos que se fueron presentando, ¿no? En este sentido fue parte importante enmarcar el problema pues justamente desde una postura en la cual se considerara los antagonismos y las contraposiciones raciales. En este sentido, bueno, privilegié un análisis cualitativo de las fuentes, pues, documental, y tanto se combinó una cuestión de revisión de fuentes documentales in situ como a partir pues, de las herramientas que proporcionan las humanidades digitales, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, entre los acervos que revisé, pues está el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el de la Catedral Metropolitana, el del Arzobispado de México, la Biblioteca del Casino Español de México y la colección Porfirio Díaz que se resguarda en la Ibero. Todos estos pues fueron revisados de manera presencial. También en el caso del Archivo Histórico de la Embajada de España en México, sin embargo esta fue una pues no es una digitalización, pero fue consultado en la Biblioteca del Colegio de México, así como el Fondo del Consejo Intercultural de Documentación, CIDOC, que me permitió pues revisar hemerografía religiosa, ¿no? Por otra parte, pues repositorios como la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España también fueron muy importantes para revisar tanto folletería como pues propiamente periódicos, la colección digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Hemeroteca Nacional Digital de México. Bueno, el trabajo lo dividí en dos partes. En una primera parte compuesta por dos capítulos, la llamé La gestación del hispanoamericanismo. Aquí lo que me interesó fue hacer un análisis pues, de las condiciones que derivaron en el surgimiento del hispanoamericanismo y la caracterización del mismo. En un primer momento, pues fue importante identificar, bueno, qué es lo que se entiende por hispanoamericanismo, aspecto que abordé en el primer capítulo, los fundamentos de la comunidad hispanoamericana, en la cual, pues, el objetivo fue examinar al hispanoamericanismo como concepto, cuáles eran sus características, a qué o cómo se le había dado sentido, a qué respondía en sus respectivos contextos a lo largo del siglo XIX y en la parte del siglo XX que me interesó abordar. Entonces, bueno, de los elementos que yo revisé, bueno, la conceptualización del hispanoamericanismo y sus vertientes partió de una revisión historiográfica y esto lo fui pues relacionando con las distintas concepciones raciales que existían en la época y que dieron sentido a otros movimientos de comunidades transnacionales como el panhispanismo, el panlatinismo, el panamericanismo, el latinoamericanismo. Dentro de este capítulo, pues un aspecto que me interesó y que fue importante destacar, pues justamente tenía que ver con el papel dado al idioma, cómo se conceptualizaba y la relación que se estableció entre la integridad de esta propia característica de una comunidad nacional y transnacional y la integridad del propio pueblo hablante, ¿no? En este sentido, pues uno de los aspectos que resaltaba era pues el debate en torno a la norma que se debía seguir para una buena expresión del idioma y conservarlo, ¿no? Por otra parte, bueno, también revisé algunos proyectos alternos a la propuesta hispanoamericanista, como nos comentaba, pues el panamericanismo, el panlatinismo, esta propuesta empujada desde Francia, y también en cierta medida pues el latinoamericanismo, ¿no? El unionismo latinoamericano. En este sentido, pues examiné pues cuáles fueron las afinidades a las cuales se apelaba para fundamentar la conformación de estas distintas comunidades transnacionales.
Bueno, en el segundo capítulo, titulado El hispanoamericanismo finisecular y su entorno, me aboqué a analizar pues las condiciones que propiciaron el desarrollo del hispanoamericanismo en México y en España, examinando ya concretamente a qué respondieron uno y otro en cada uno de sus espacios y relacionándolos, ¿no? En un primer momento pues destaca este aspecto coyuntural del empuje al hispanoamericanismo durante la época. En el caso de España, pues esto se enmarca en una España de la Restauración que va dando formación a un regeneracionismo en el cual pues es importante recurrir a las relaciones de España con sus territorios antiguos en América como parte de un proyecto de construcción nacional. En el caso de México, bueno, esto se enmarca en una normalización de relaciones entre España y este país. Y bueno, aquí lo que examinaba pues eran estas características de la construcción del Estado Nacional, qué similitudes presentaban ambos procesos a uno y otro lado del Atlántico, cómo se relacionaban estas propuestas que fueron dando sentido a que hubiera también cierta aceptación y manifestaciones en pro del hispanoamericanismo desde México. Bueno, a esto me refiero con la construcción nacional y su relación con la comunidad transnacional. En este caso, parte de lo que fue necesario abordar pues fue dar cuenta de los hitos del hispanoamericanismo en la época, estos momentos coyunturales muy destacados en los que se hizo un importante empuje al fomento de relaciones hispanoamericanas. Uno de ellos, pues el cuarto centenario del llamado descubrimiento de América en 1892. Por supuesto, pues la coyuntura de la guerra entre España y Estados Unidos, que pues derivó en lo que se llamó el desastre y la pérdida de las últimas colonias hispanas en América. El Congreso Social y Económico Hispanoamericano y en el contexto del primer centenario de la independencia de México, no solamente pues los distintos eventos que se hicieron para conmemorar, sino también, por ejemplo, el arribo a América de entre 1909 y 1910 pues de Rafael Altamira, que pues también daba un empuje importante en este caso pues a corriente liberal del hispanoamericanismo. En este sentido, pues uno de los aspectos a destacar fue tratar de poner el marco que me permitiera examinar pues hasta qué grado hubo participación del gobierno, qué críticas se generaron, por ejemplo, la relación entre las propuestas que se establecían desde 1892 y que encontraron continuidad y ecos en años posteriores y bueno, en décadas subsecuentes. Uno de los aspectos pues también importantes tiene que ver con, y que examino, pues fue la relación entre los intereses que convergían en el aspecto comercial entre México con España, el grado de relaciones comerciales que tenían, la relevancia de la propia colonia española en México, y por el lado del ámbito católico pues me aboqué a revisar, bueno, este aspecto del reformismo que se estaba dando, la romanización, una cierta modernización dentro de la Iglesia, cómo se fue delineando el interés por la cuestión social y en la propia coyuntura del porfiriato, pues el establecimiento de una política de conciliación con la propia Iglesia que consideraba podría aportar a un mayor empuje de un hispanoamericanismo de tipo conservador. Asimismo, uno de los aspectos pues que se destacaba era la cuestión de el interés en la educación, ¿sí? Por ejemplo, que tenía que ver con el empuje que hubo a ciertas iniciativas, por ejemplo, la cuestión de el fomento al respeto a la propiedad intelectual, el fomento al intercambio de libros, propuestas que buscaban que se utilizaran libros españoles para la lectura, una buena expresión del español, etcétera, tanto en uno como el otro lado del Atlántico. En la segunda parte, pues yo la titulé El despliegue del hispanoamericanismo en México. Aquí me interesó analizar pues, las distintas expresiones hispanoamericanistas y las posturas que surgieron en torno a ello, tanto en el ámbito institucional como de la opinión pública. Bueno. En el capítulo 3, titulado Las relaciones hispano-mexicanas en el contexto del hispanoamericanismo finisecular, pues fue mi propósito
identificar y analizar, bueno, cuáles fueron estas expresiones e iniciativas hispanoamericanas apoyadas por el gobierno mexicano, cuál fue el carácter de su colaboración en ello, qué posturas emanadas surgieron en este sentido en el plano institucional del Estado mexicano. Aquí, por ejemplo, uno de los aspectos que resalta pues es la implementación también de un centro de la Unión Iberoamericana en México, este organismo, esta asociación española que dio un gran empuje a las relaciones entre la América hispana y España. En este sentido, por ejemplo, destacaron pues varias problemáticas y varias críticas, por ejemplo, algunas que tenían que ver con, bueno, hasta qué grado podía tener una sede de este organismo hispano en México, una autonomía, cuál era la relación que se entendía, se establecía entre México y España. Otros aspectos que se llegaron a criticar pues tenían que ver con su operatividad, qué tan práctico era, si realmente tenía algún sentido que se implementara. Dentro de los organismos que pues examino tienen presencia la Comisión Internacional Permanente del Congreso Social y Económico Hispanoamericano, que pues también fue muy criticada por incluso propios diplomáticos mexicanos que pues veían en ello más que nada una estrategia de la Unión Iberoamericana por procurarse recursos. Las críticas a las existencias de congresos que se llegaban a considerar como algo inútil, como una moda, el propio esfuerzo por establecer una academia de historia afiliada a la Academia Española, que pues consigo trajo varias críticas y varias dificultades que vieron que pues no se estableciera sino hasta 1919. Dentro de esto, pues un aspecto que destaca es cómo se entendían las relaciones entre España y los países hispanoamericanos, ¿no? Un dejo de jerarquización en el cual se consideraba que pues más bien España planteaba la guía, estaba a la cabeza del resto de estas naciones, y en el caso, por ejemplo, de la Academia Mexicana de la Historia, pues las gestiones que se estuvieron realizando no fueron fructíferas y hubo ciertas resistencias a ello. Otro aspecto que destaco fue la iniciativa y la concreción del proyecto de la Ruta de Cortés, que fue un proyecto privado, una iniciativa de dos periodistas españoles que pues no tuvo mucho apoyo al parecer por parte de España, pero sí tuvo un buen acogimiento por parte del gobierno de Porfirio Díaz, que pues les dio protección, les dio apoyo, y esto pues se ve enmarcado como también una estrategia en la cual se toman estas expresiones, estas iniciativas y se redireccionan para unos fines apropiados al contexto, ¿no? En este caso, por ejemplo, se destacaba pues el papel de propaganda que podía permitir la difusión de esta labor de Segarra y de Juliá. Dentro de este mismo marco, pues otro aspecto que también abordé fue dentro de las relaciones entre México y España, pues que se les otorgara condecoraciones y obsequios, por ejemplo, en el marco del primer centenario. En el caso de las condecoraciones, por ejemplo, yo revisaba que había propuestas que venían de la propia colonia española, es decir, no necesariamente pues del gobierno como tal, y que se discutieron para ver qué tan apropiado era o no llevarlas a cabo por las posibles críticas que podrían generarse a partir de esto. Y, por ejemplo, dentro de las personas que se planteaba recibieran condecoraciones, pues estaban los propios miembros de la Unión Iberoamericana en México. De los obsequios, pues destaca, por ejemplo, el que se regresara a México el uniforme de Morelos, que se hiciera pues también una serie de discursos en los cuales se reconocía a España pues una maternidad en el proceso de gestación de la identidad del pueblo mexicano. Y bueno, esto, aunado con la cuestión de la ruta de Cortés, pues habla de distintas lecturas que se dieron al pasado nacional, a los debates en torno a sus raíces, que pues pueden seguir siendo bastante polémicos. Por ejemplo, el papel que tenía Cortés, el papel de Cuauhtémoc, cómo entraba la cuestión de la población indígena. Por ejemplo, durante el desarrollo de la ruta de Cortés, Segarra y Juliá pues mantenían como una perspectiva más conciliatoria y más pro del mestizaje.
Otro aspecto que revisé fue pues la cuestión de la gestión de distintos tratados internacionales. Entre ellos destacan sobre todo el de propiedad literaria, artística y científica y el de reconocimiento de títulos y ejercicios de profesiones. Estos eran inquietudes que se tenían y que se habían plasmado desde finales del siglo XIX y que pues van a tener un seguimiento a partir de las gestiones diplomáticas. En el caso de la propiedad literaria, artística y científica fue todo un problema que se expresó de forma bastante vocal en la prensa de la época, que pues denunciaba la desigualdad de situaciones en las que se encontraban los autores mexicanos y los autores españoles. Entonces aquí, pues curiosamente, aunque pudiera o entraba dentro de esta corriente que buscaba acercar a España, en este caso con México, pues más bien llegó a tener un poco el efecto contrario, porque un poco volvió a levantar ciertos resentimientos en contra de la población española. En el caso del reconocimiento de títulos y ejercicio de profesiones, ahí se vio como a pesar de este discurso en el cual se empujaba la noción de que a España se le reconocía y se le cedían cuestiones que a otros países no se les permitían en razón de ser la madre patria, pues aquí se vio que realmente ese no era el caso. Hubo bastante resistencia por parte del gobierno mexicano a ceder a las propuestas y a las condiciones que por parte de España se buscaba implementar dentro del Tratado de Reconocimiento de Títulos y Ejercicio de Profesiones. Y bueno, en todo esto va destacando también pues la cuestión del ámbito lingüístico. En el desarrollo de los congresos que se fueron presentando, se hizo mucha atención a la cuestión del intercambio de los libros. Se trataba de fomentar mucho y un aspecto que destaca es que aunque la lengua como característica referida para fundamentar esta suerte de imperio espiritual, pues se utilizó mucho para buscar relacionarla con efectos materiales, que también tuviera una concreción. En este caso, pues a través, sobre todo, por ejemplo, del comercio de los libros. Y bueno, el último capítulo, titulado Los lazos hispanoamericanos en México, tuvo como objetivo examinar las posturas acerca del idioma y la religión en tanto fundamento de la comunidad hispanoamericana, considerando su articulación con el planteamiento de la llamada conquista pacífica de México por parte de Estados Unidos. Aquí pues hago mucho más énfasis en la cuestión del papel del idioma, su importancia como parte fundamental inherente a la integridad del pueblo hablante, específicamente pues ante la amenaza de el ingreso de terminología en inglés, el uso del inglés por parte de la población, y también pues retomo esta cuestión, esta discusión acerca de la norma y el aporte americano. Por ejemplo, pues destaca el aporte de Joaquín García y Casbalceda acerca del vocabulario de mexicanismos. Y estos esfuerzos, porque también se reconocía pues, el aporte que se hacía desde estas tierras hacia el desarrollo del idioma, que iba de la mano con las preocupaciones en torno a si se iba a mantener unificado o si se iba a fragmentar eventualmente. En este sentido, pues mucho se mencionaba la cuestión de que pudiera quedar en peligro, tal cual había pasado con el latín, y que en un dado caso pues ya no nos pudiéramos entender los miembros de la comunidad hispanoamericana. Entonces, hay una politización del idioma, por ejemplo, en el caso de la discusión de si siguiendo el criterio etimológico o fonético, México debía escribirse con X o con J. Entonces, lo que en un primer momento pudiera parecer como algo pues muy sencillo, un poco trivial, pues generó varios debates en la prensa. Y pues justamente esta suerte de politización del idioma, donde se llegó a criticar por parte de España, pues que los mexicanos un poco como que quisieran destacar utilizando una X en vez de la J. En el caso del catolicismo y la comunidad hispanoamericana, pues me encontré con que realmente por parte de la institución de la Iglesia Católica no hubo un gran énfasis en insertarse dentro de esta influencia del hispanoamericanismo. Sin embargo, sí formó parte, por ejemplo, durante la coyuntura de 1892 o durante los festejos de 1910, considero más que nada porque empataba. No había una
incongruencia, no había una contradicción entre la propuesta hispanoamericana y los propios propósitos pues de la Iglesia Católica. Sin embargo, pues no hubo realmente un empuje por parte de la institución eclesial. Como parte de las consideraciones finales, pues destaco que dentro de esta heterogeneidad en las manifestaciones del hispanoamericanismo, pues las que formaban parte del tipo conservador realmente no tuvieron un gran énfasis, a pesar de las condiciones que yo había tomado en cuenta en un principio. Yo realmente me esperaba encontrar mucho más empuje en este aspecto. Resalta pues su papel de forma coyuntural, como en los años que mencionaba, desde el plano institucional del clero y desde la prensa procatólica. Esto yo lo adjudico posiblemente a lo siguiente, ¿no? Por un lado, el énfasis o la importancia que que estaba dando la institución eclesial al proceso de romanización, la ascendente preocupación por la cuestión social, que pues eventualmente va a derivar, por ejemplo, en la creación del Partido Nacional Católico, las limitantes a la acción de los católicos en la esfera pública nacional, incluso dentro de este panorama de conciliación y cierta tolerancia durante el porfiriato, y el hecho de que, por otra parte, se ha visto que el hispanoamericanismo conservador español pues más bien tuvo un enfoque interno hacia la propia España y tendió a ser más retórico, por lo cual pues no significó un empuje externo que fomentara esta participación por parte de los católicos. En este sentido, pues destaca una preponderancia de la corriente liberal, en la cual pues destacan las iniciativas de la sociedad civil, aunque se llega a tener apoyo gubernamental, sobre todo en los ámbitos de pues el intercambio comercial, aspectos culturales que llevaron de la mano pues estas gestiones para la firma de diversos tratados. Por ejemplo, el Tratado de Comercio, que pues no se concretó y en el cual del lado mexicano pues se hizo patente que pues realmente a quienes les interesaba más era a los españoles, entonces no había una urgencia por parte de México por insertarse en esto. También pues el deseo por establecer un tratado de arbitraje, sobre todo en contraste también con las propias iniciativas que al respecto estaban teniendo desde la propuesta panamericana, lo que mencionaba el reconocimiento de títulos y la protección de propiedad intelectual. Y bueno, destaca también pues que en este sentido, referente a este último tipo de tratados, pues hubiera sacar a la luz resentimientos, ¿no? En vez de unir más a las poblaciones de uno y otro lado. Por otro lado, pues también destacó las críticas hacia las labores en pro de la Unión Hispanoamericana, por ejemplo, desde los diplomáticos mexicanos en torno a los hitos del 92 y de 1900, pues esta crítica en torno a si realmente era necesario, si eran útiles los congresos que se estaban realizando. Por ejemplo, también la noción de que pues la participación americana pues no era muy escuchada, entonces cuál era el sentido de que se les convocaran también a los americanos. Y en particular pues las labores de la Unión Iberoamericana en relación con el Congreso Hispanoamericano. En el ámbito mexicano pues propiamente las críticas hacia el centro establecido aquí sobre sus propósitos, sus resultados, qué tan práctico podía ser, y también se hacían muchas referencias acerca de que consideraban que era una propuesta exclusivista, y pues lo que mencionaba antes respecto a la autonomía, qué tan autónomo podía ser un centro correspondiente a otro de España. Y bueno, que a pesar de esta apelación constante a los vínculos familiares, pues hubo resistencia, cautela, como se menciona en los casos de la Academia de Historia, en los tratados comercial y de propiedad intelectual, la presencia de una noción de relaciones jerárquicas entre España e Hispanoamérica, con pues España a la cabeza, esto que mencionaba, la crítica a la autonomía del centro mexicano, tanto de la Unión Iberoamericana como también de la posible Academia de Historia, la importancia de la conservación del idioma común bajo la norma castellana y las discusiones en torno a los aportes que se hacían desde América en general, y bueno, que dentro de la conservación y la legitimidad de los lazos espirituales, pues destaca de forma importante la defensa de la herencia lingüística, no solamente como algo espiritual, sino que también contribuye a una concreción de resultados materiales.
Y bueno, el hecho de que esta construcción de la comunidad nacional de uno y otro lado, pues va embonando, extrapolando sus características hacia la conformación de una comunidad transnacional. En este sentido, por ejemplo, el hecho del acercamiento con España, pues en el caso de México, abonaba a esta búsqueda por lograr un equilibrio en las relaciones exteriores con otros países, por ejemplo, un contrapeso a la importancia que tenía pues en las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y la conciliación de la herencia hispana con la indígena y críticas que solían surgir al respecto de estas distintas lecturas acerca pues del pasado nacional y lo conflictivo que era, y pues puede seguir siendo, el enfatizar un aporte hispano, un aporte indígena o verlo como un aporte conjunto, ¿no? Y pues esto sería todo. Gracias.